Muy buenas a todos, en el vídeo de hoy vamos a repasar de arriba abajo las opciones de la aplicación Camera Assistant y vamos a ver qué diferencias tiene entre el S24 Ultra y generaciones anteriores. Bueno, en concreto yo voy a comparar el S23 Ultra con el S24 Ultra, que hay algunas diferencias en las opciones de esta aplicación que podéis bajar de forma completamente gratuita en la Galaxy Store. Es una aplicación que de verdad tenéis que bajar sí o sí y mucha gente todavía no la conoce y hay opciones que la verdad no está muy claro para qué sirven, sobre todo algunas de las que han introducido pueden inducir a error las descripciones que aparecen en los ajustes del Camera Assistant. Así que hoy repasamos de arriba abajo, vemos para qué sirven todas y también las diferencias entre esta generación, porque sí que han incluido unas cuantas novedades que de momento no se han comentado mucho y que creo que son interesantes. Por supuesto, primera misión a cumplir: si no tenéis Camera Assistant, os vais a la Galaxy Store, descargáis Camera Assistant y también os cercioráis de que tengáis ya descargado el Expert Raw. Si no sabéis qué es el Expert Raw, pues pasáis por el vídeo que creé el año pasado, que este es compatible también con muchos terminales de Samsung, aunque con diferentes funcionalidades según la generación, y que os va a permitir trabajar de forma completamente manual y con las máximas capacidades para sacar el partido a los archivos RAW que podemos conseguir con el S23 Ultra, el S24, etcétera. De verdad, si no habéis visto ese tutorial, pasad por ahí arriba porque merece la pena. Pero como digo, hoy nos centramos en el Camera Assistant. Lo primero que hay que saber es que es una aplicación que se integra dentro de los ajustes que encontraremos en el módulo, en la aplicación, mejor dicho, de cámara. Así que nos vamos a ir a la cámara. Estoy capturando pantalla a la vez tanto con el S23 como con el S24. Nos vamos a lo que es los ajustes de la cámara y si nos fijamos, cuando pulsamos en ruedecita dentada, vamos bajando y aquí aparece Camera Assistant, ¿vale? En principio, si os fijáis, ya tenemos la primera diferencia entre los terminales en la primera de las opciones del Camera Assistant. En el S23 nos deja activar el acceso directo Zoom Recorte 2X y en el caso del S24 Ultra podemos entrar y podemos activar tres: el 2X, el 10X y el 100X. Esto lo que va a hacer es generar unos accesos directos en la pantalla a la hora, por ejemplo, de hacer fotos con la cámara de 12 megapíxeles o vídeos, pues nos va a ir creando accesos directos a Zoom 2X, 10X, que son recortes digitales, con los cuales evidentemente perdemos algo de calidad, pero bueno, nos ahorramos tener que andar moviendo lo que es el dedito para hacer zoom, ¿vale? Es más fácil hacerlo de esta manera y mucha gente me ha preguntado a raíz del último vídeo que de dónde salía eso del 2, el 10, que cómo lo había activado. Pues aquí está la opción. Ojo, porque en algunas opciones, por ejemplo, en el RAW, no vamos a tener estos accesos. Ahí tendremos el Super Tele, el Wide, etcétera. No tendremos esta nomenclatura. O, por ejemplo, el 100 en el vídeo. Pues hay cosas que puede que no aparezcan, ¿vale? Así que en el S24 Ultra ya tenemos esas tres opciones que son accesos directos. En la siguiente opción nos encontramos con el HDR automático. Esto es lo mismo en los dos terminales y es simplemente un conmutador activado o desactivado. Yo generalmente lo tengo activo y esto lo que hace es una fusión de exposiciones automáticamente, es decir, cuando pulsamos el botón de disparo de la fotografía, bueno, pues se hace una fusión de exposiciones para que tengamos más rango dinámico, es decir, que capte más información en las sombras y en las luces. Ideal para, por ejemplo, cuando estamos pues haciendo fotografía de noche en una ciudad, hay algún edificio iluminado o estamos dentro de un edificio y hay alguna ventana que da al exterior. Bueno, pues en esas situaciones vamos a poder tener más control. Y esto es ideal, por ejemplo, el HDR, yo siempre lo tengo activo, por ejemplo, en el formato RAW, porque cuando hay bastante rango dinámico, ya sabéis, lo expliqué en el tutorial del Expert RAW, buscamos una compensación de la exposición -7, -1, y con esto vamos a generar una exposición que va a proteger las altas luces y podremos levantar las sombras, ¿vale? Así que bueno, yo esto generalmente lo tengo activo, si bien tenéis que saber que en determinadas ocasiones, si no es necesario, puede producirnos unas imágenes más irreales, sobre todo en JPG, y que queden algo sobreexpuestas. Así que id probando y aprended sobre todo cuándo es necesario, que es generalmente, pues eso, cuando hay una situación de mucho rango dinámico con luces y sombras muy diferentes. La siguiente imagen la tenemos, la siguiente opción, mejor dicho, la tenemos en las dos. Suavizado. Tenemos tres opciones: desactivado, medio o alto. Esto lo que hace es que ha habido muchas quejas, y es normal, del sobreprocesamiento, el enfoque excesivo que tenían, por ejemplo, las imágenes del S23, que tienen mucho detalle, y efectivamente
Muchas veces los teléfonos se quieren pasar de que parezca que la cámara es muy buena, que amplías ahí y tiene mucho detalle y meten demasiado sharpening, meten demasiado enfoque. Entonces, bueno, pues para reducir ese sobreenfoque y esas texturas que sobre todo en el JPG quedan muy agresivas, en el RAW ya sabéis que podemos bajar luego el enfoque. Bueno, pues si queréis bajar un poquito el detalle porque se os hace excesivo en alguna resolución, pues podéis jugar con el medio o con el alto, ¿vale? Así que ya está, eso probad y lo que más os guste. La siguiente opción, lo mismo en los dos terminales, cambio de lente automático. Si esto lo activáis, no tiene duda. A medida que haya, por ejemplo, una situación con más o menos luz, o nos acerquemos más a un objeto o no, pues va a ir cambiando entre esas cámaras, entre esas lentes, porque también tienen diferentes luminosidades y una u otra vendrá mejor según el caso. Así que yo esto generalmente lo tengo desactivado. Así que bueno, yo os recomendaría que aprendieseis a saber cuál es la lente que va mejor en cada momento. Entonces, bueno, pues ya está. Corrección de la distorsión, lo mismo en los dos teléfonos. Esto yo recomendaría activarlo. Esto lo que hace los objetivos, sobre todo por ejemplo los gran angulares, tenemos un gran angular y luego una lente que también es relativamente angular, el 1x, el wide normal es un 23 milímetros, entonces son lentes relativamente angulares y los angulares tienen un efecto siempre mayor o menor de distorsión, generalmente de barril, que hace pues como que se abomba en los laterales, sobre todo en las líneas verticales, etcétera. Así que esto lo que hace es que corrige intenta corregir un poco, vamos a decir, esas distorsiones propias de las lentes, el viñeteo, la distorsión o de la perspectiva, es decir, que muchas veces, muchas veces no, evidentemente si tenemos líneas rectas y hacemos una fotografía que esté demasiado contrapicada o picada, pues las líneas se van a la fuga, ¿vale? Entonces pueden converger o se separan. Esto lo que hace es tratar de corregir un poquito esas distorsiones que se pueden producir por nuestra posición al poner el teléfono y también por el tipo de objetivo. Lo mejor, la dejáis activada y ya está. Aquí venimos a algo que ya es más complicado. También lo mismo en los dos dispositivos. Las diferencias son pocas y van a venir ahora las más importantes. Estos ajustes de resolución alta hacen referencia únicamente a lo que son las resoluciones en los móviles en los que esté compatible esa resolución de 50 y 200 megapíxeles. Y la primera de ellas es píxel adaptable y nos dice: reduce el ruido de las fotos sacadas en condiciones de poca luz combinando varios fotogramas de baja resolución en la imagen final de alta resolución. Lo que hace es que, por ejemplo, cuando vayamos a hacer una fotografía en unas circunstancias en las cuales haya poca luz, si estamos en el modo de 50 o 200 megapíxeles en JPG, por ejemplo, bueno, pues vais a ver cómo si no activamos esta opción, no aparece en la parte inferior derecha lo que es el icono ahí de la lunita para que podamos activar lo que es el modo noche dentro de ese mismo modo en el cual nos encontremos. Y si ponemos el píxel adaptable, lo que va a hacer esto es que cuando él vea que, oye, estoy en el modo JPG de 50 megapíxeles, ojo, esto es para los 50 y los 200, que antes no aparecía. Pues cuando haya poca luz, si activamos esta opción, vais a ver que en la parte inferior derecha, cuando vea que hay poca luz, directamente ya aparece la lunita y podemos pulsar y que se active directamente la opción de modo noche en estas resoluciones de 50 y 200 megapíxeles. Si no, pues no tendríamos esa opción hasta ahora. Así que merece la pena y tenerla activada porque, oye, pues estás ahí lo típico, que vas a hacer una fotografía en algún sitio que hay poca luz y directamente pues te va a salir ese modo, lo puedes activar y hacer una fotografía de esas que aunque pierda un poco de detalle, pero oye, tienes más luz y va a quedar menos oscura. La siguiente opción es ampliar zoom digital, que la tenemos en los dos dispositivos y hace lo mismo. Y si nos fijamos, nos dice que si la resolución disminuye debido al zoom, amplía las fotos a la resolución seleccionada. ¿Esto qué significa? Si nos vamos a los JPG, porque esta opción no aplica a los archivos RAW, si nos vamos a los JPG y hacemos una fotografía en 50 o en 200 y metemos zoom, y tenemos desactivada esta opción, nos vamos a fijar cuando vayamos a ver la fotografía en la galería, hacéis la foto, deslizáis hacia arriba y veis los metadatos, los datos EXIF de esa imagen. Y vais a ver cómo si metemos zoom en esos modos de alta resolución, la resolución y el peso de la imagen decrecen. Es decir, hacemos zoom, pero estamos perdiendo resolución, la fotografía pesa menos y tenemos luego menor capacidad de ampliación para verla en una pantalla grande, etc. Bueno, pues si activamos esta opción, a ampliar zoom digital,
lo que conseguimos es que en esos formatos de 50 y 200 megapíxeles, al meter zoom, luego la fotografía se escale hasta esa resolución. En el caso de los 50 megapíxeles, pues tendrá 8000 píxeles en el lado largo, aunque hagamos zoom 10x, ¿vale? Así que es eso. Si queréis tener con el zoom en 50 y en 200 megapíxeles en esos modos JPG la máxima resolución para que podáis ampliar más la fotografía, pues activáis esta opción. Si eso no os preocupa y preferís ahorrar espacio en la memoria interna del teléfono, pues la dejáis desactivada, ¿vale? Así que esas son las explicaciones de los ajustes de resolución alta. Las siguientes dos opciones están directamente relacionadas: botón cámara rápido y priorizar enfoque sobre velocidad. Las tenemos ahí dentro del mismo bloque. De hecho, dentro del Camera Assistant las opciones se están agrupando por bloques que están relacionados. Botón cámara rápido lo que hace es, al igual que priorizar enfoque sobre velocidad, tratar de minimizar esas quejas que había el año pasado con el S23 Ultra al principio, de que las fotos tardaban mucho en hacerse. Esto lo que hace botón cámara rápido es que nada más pulsar el disparo, el botoncito de hacer la foto en el teléfono, pues la foto se hace. No hay que soltar el dedo. En cuanto tocamos el botón del teléfono, ya está, se hace la fotografía para que salga más rápida. Y priorizar enfoque sobre velocidad, pues está claro. ¿Qué queréis? ¿Que la foto se haga directamente o priorizar el enfoque? Yo personalmente prefiero priorizar el enfoque. O sea, yo... Vale, puedes perder el momento, pero ¿de qué me sirve a mí una fotografía hecha si no está correctamente enfocada? Así que bueno, aquí es susto o muerte, ¿qué queréis? Yo personalmente prefiero priorizar el enfoque sobre la velocidad. Pero según el caso, a lo mejor alguien prefiere hacer muchas fotos y aunque alguna le quede desenfocada, se asegura de que ha captado el momento que quería. Así que bueno, que sepáis que tenéis esas opciones. La siguiente opción no admite ninguna duda: grabación de vídeo en modo foto. Estamos en la aplicación cámara, en la opción de fotografía, y en vez de hacer fotografías, de repente queremos hacer un vídeo sin cambiar al modo de vídeo. Bueno, pues muy sencillo. Con tener el dedo pulsado sobre donde hacemos fotografías, pues va a hacer un vídeo mientras tengamos el dedo apretando ahí. Tan sencillo como eso. Opciones multifoto de temporizador, que son las mismas en los dos dispositivos, pues muy sencillo. Nosotros podemos decir que nos haga 3 fotos, 5 fotos, 7 fotos. Queremos hacer una fotografía grupal, que estamos ahí con nuestros amigos o lo que sea. Nos cogemos con el S Pen, nos ponemos a distancia para hacer la foto y oye, pues como siempre sale alguno con los ojos cerrados, hazme 5 fotografías. Pues le damos, nos va a hacer 5 fotografías y podemos decidir también el tiempo que tarda entre cada una de esas fotografías. Oye, a lo mejor alguien quiere hacer 5 fotografías y pues que entre cada una de ellas haya 3 segundos para que la gente se mueva y haga alguna chorrada. Bueno, pues esa es la opción que tenemos aquí a nuestra disposición. A ver, que me estoy liando entre los dos dispositivos, bajando para un lado y para otro. Y llegamos al momento en el cual sí que encontramos una gran diferencia entre el Camera Assistant de los dos terminales, más allá de lo del zoom que comentamos al principio. Y es que dentro del Camera Assistant del S24 Ultra hay un bloque nuevo completamente, que es el que engloba estas 3 opciones: corrección de adaptador de OF, corrección de lente anamórfica y monitorización de audio. Y debo decir que me parece que está muy bien por Samsung, porque nos está dando opciones para que de forma gratuita tengamos posibilidades que solo están de pago en aplicaciones. Y por ejemplo en iPhone no tenemos una aplicación como el Expert RAW nativa que podamos utilizar de forma gratuita para trabajar de forma completamente manual con el RAW. Ni tampoco tenemos la opción de corregir automáticamente lo que son las proyecciones de las lentes anamórficas. Y aquí Samsung, a través del Camera Assistant, nos está dando esta opción. La primera de ellas, corrección de adaptador DOF. Debo decir que, como le ha pasado a otra gente que he visto por ahí, no tenía ni idea de qué narices era esta opción. Lo he tenido que buscar en internet. A mí nunca me gusta decir que sé de algo que no sé. O sea, que en esta vida, si algo no lo sabe, pues lo dices. Y es que es una opción bastante extraña. Y bueno, pues os estoy poniendo en pantalla lo que es un adaptador de estos de profundidad de campo. Y lo que hace es que podemos montar pues una lente manual. Una lente manual, no valen lentes autofoco. Podemos montar lentes manuales full frame que tengamos antiguas, de esas que hacían desenfoques muy bonitos. Bueno, pues se las podemos poner con el adaptador al teléfono, en este caso, un adaptador de Ulanzi para los iPhone. La verdad es que no me veo utilizando esto, porque creo que ya es un trasto muy grande y ya para eso, pues la verdad es que yo ya utilizo la cámara. Pero oye, el que tenga una lente de esas y no tenga posibilidad de utilizarlo en una cámara y quiera utilizarlo con su teléfono y cómo queda, pues mira, aquí tiene la opción de que
pueda utilizarlo y las imágenes se vean correctas. El siguiente ajuste que han incluido, estoy encantado de encontrármelo aquí y no me lo esperaba, fue una sorpresa. Corrección de lente anamórfica. Esto me va a permitir que cuando grabe con la lente de Freewell 1.55x anamórfica, automáticamente esté grabando ya con la perspectiva corregida. Las lentes anamórficas lo que son es ese tipo de lentes que nos permiten grabar con un formato cinematográfico. Es decir, las lentes anamórficas comprimen la información en el plano horizontal, captan más campo de visión y la comprimen para que entre dentro de la imagen empujándola por los lados. ¿Qué pasa? Que si la vemos en el teléfono o en el ordenador, donde sea, va a estar deformada si no la descomprimimos, si no hacemos lo que en inglés se llama un desqueeze. Esto, por ejemplo, es en programas como DaVinci o Premiere, pues tú tienes la imagen deformada, tiras de arriba hacia abajo, de abajo hacia arriba, y entonces te salen esas barritas cinematográficas, que sí, que habréis visto vídeos con barras arriba negras y abajo, pero no es lo mismo hacer un recorte, que estás cortando parte de la imagen, que captar una imagen más amplia, meterla dentro y luego, al recuperar la proporción, tienes una imagen mucho más amplia, que tiene un aspecto diferente, que aparte hace destellos en las luces y demás. Bueno, pues esas son las lentes anamórficas y con esta opción que nos han introducido tenemos de forma completamente gratuita la posibilidad de grabar con ellas con lentes 1.33 o 1.55 y que automáticamente la grabación de vídeo quede bien. No he podido probarlo todavía, ¿por qué? Porque yo tengo las lentes anamórficas, ya sabéis, que os hice la review de los filtros de Freewell y de las lentes Sherpa del sistema de Freewell para el S23. Pero las carcasas, bueno, esta no es la de Freewell, las carcasas no son compatibles. Entonces, bueno, pues hasta que no me manden la carcasa del S24, que están lanzándola, bueno, pues no puedo probar la lente del sistema Sherpa 1.55 porque hay que enroscarla en la carcasa. Así que en este caso, pues en cuanto me manden esa carcasa de Freewell para el S24, pues ya podré probar la lente anamórfica y enseñaros pues cómo queda directamente corregido en el teléfono. Personalmente sí que os digo que lo que es las lentes anamórficas, yo si tirara una sería a la 1.33. La 1.55 creo que es demasiado exagerado lo que comprime. Para mí se me hace demasiado ya exagerado para un teléfono móvil al menos. Así que yo, si os interesa una, tiraría a una 1.33. Y de verdad, si no habéis visto el vídeo de los filtros de Freewell, pasad luego por ahí a verlo porque vais a ver lo que se puede conseguir con filtros buenos de calidad y con algunas de las lentes del sistema Sherpa, que pronto también me van a mandar lo que es el teleobjetivo. Y la última diferencia que encontramos entre el Camera Assistant del S24 Ultra y el del S23 Ultra es la monitorización de audio. En el S24, bueno, pues si grabamos una entrevista y queremos escuchar pues cómo está sonando el audio que estemos recogiendo, pues podemos monitorizarlo a través de los dispositivos que se indican ahí si activamos esta opción. Y ya las últimas tres opciones son de nuevo comunes a los dos dispositivos. Tiempo de espera de la cámara, el tiempo que va a tardar la aplicación de cámara en cerrarse, según queramos. Atenuar pantalla al grabar. Bueno, pues si estamos grabando un vídeo un tiempo prolongado, si queremos que a partir de determinado minuto, pues la pantalla se atenúe y ahorramos batería. Y vista previa en pantallas HDMI, pues si a lo mejor estamos grabando con el teléfono un vídeo conectados a un monitor HDMI o haciendo fotos y queremos, como cuando se hacen las fotografías en estudio y queremos enseñar las fotos en un monitor grande, pues que la imagen proyectada a ese monitor se vea pues limpia, es decir, solo la fotografía sin nada de los menús. Así que bueno, esas son las opciones que tenemos en el Camera Assistant entre los dos terminales, las diferencias. Y como veis, hay muchas opciones y muchas que la gente pues está pasando por alto porque no ha instalado la aplicación o bien no saben para qué significa cada una de estas opciones porque algunas la verdad es que no son obvias. Yo ya he dicho que la de DOF, la del adaptador, no tenía ni idea de qué era y otras hasta que no he hecho unas cuantas pruebas pues no he terminado de entenderlo. Así que es normal que la gente se líe. Voy a cortar aquí que si no estoy grabando pantalla todavía. Así que nada, que sepáis que tenéis este programa aquí, que lo bajéis, que es gratuito, que bajéis el Expert Raw y yo os aconsejo eso, que aunque queráis hacer fotos lo más sencillas posibles, oye, que pagamos una pasta por estos teléfonos, que valen mucho dinero. Entonces, vamos a sacarle el partido que se les puede sacar. Cada uno, el que quiera revelar, que revele, y el que no revele. Pero tienen muchas opciones que nos permiten pues trabajar de forma más cómoda o no perder el momento porque tenemos el zoom ahí a mano o sabemos cómo se puede grabar vídeo sin cambiar el modo vídeo desde foto. O sea, tenemos estas opciones que merece la pena que las conozcamos. Y por cierto, que si queréis que esto que he hecho hoy en este vídeo, que supongo que habrá sido algo largo porque lo he grabado aquí improvisado sin ningún tipo de guión, bueno, pues si queréis que hagamos un vídeo aún más largo con todas las opciones
de los ajustes de cámara y algunas otras diferencias que también hay entre los dispositivos, porque como veis, el S24 al final incorpora algunas novedades que no están en este y alguna otra por ahí que hay por ahí escondida en los ajustes de cámara. Así que bueno, que si queréis que haga otro tipo de vídeo como este, pero más amplio, con todos los ajustes de cámara y de fotografía, pues oye, dejádmelo en los comentarios y me pondré manos a la obra en cuanto pueda. Así que nada, espero que el vídeo os haya gustado, espero que ya estéis suscritos, de verdad, estoy encantado de toda la gente que estáis llegando a este canal, que estáis valorando el tipo de contenido diferente, que también estoy queriendo aportar aquí en este canal, que es eminentemente fotográfico, foto-vídeo, así que yo aquí con los terminales móviles, yo no voy a hacer reviews pues como las que hace Savance o El Rincón de China, porque yo no tengo los conocimientos para hablar, pues a lo mejor de si el móvil va más rápido, si las características de los teléfonos, que yo no soy experto en ellas. Pero, por ejemplo, del tema de foto y vídeo, pues sí que puedo daros mi opinión y creo que encaja perfectamente dentro de la temática de este canal de fotografía. Y, por supuesto, si queréis aprender más fotografía, pues pasad por el resto de vídeos, que aquí tenéis todo tipo de información. Así que nada, que ya me estoy enrollando, que es lo que tiene grabar sin guión. Si el vídeo os ha gustado, si os ha resultado interesante y os aporta utilidad, ya sabéis, un fuerte like, suscribíos, activad la campanita, compartid el vídeo en redes sociales, en grupos, en Telegram, que por ahí estoy yo también en los grupos del S23 y el S24, colaborando también y hablando un poquito con vosotros. Muchas gracias, cuidaos mucho y hasta la próxima.